Bienvenidos a nuestro canal, donde nos embarcamos en un viaje significativo a través de las historias atemporales y la sabiduría profunda que se encuentran en las Escrituras. Estoy emocionado de tenerlos con nosotros mientras profundizamos en la rica historia, los personajes cautivadores y las perspectivas espirituales que han dado forma a los cimientos de nuestra fe durante generaciones. Hoy, dirigimos nuestra atención a un capítulo particularmente cautivador de la Biblia, los últimos días del rey Salomón, una de las figuras más sabias y veneradas de la historia. Aunque Salomón es famoso por su sabiduría incomparable, su inmensa riqueza y la magnífica construcción del Templo de Jerusalén, su historia también ofrece una profunda advertencia. Revela los peligros de alejarse del camino de Dios, incluso para aquellos que han sido bendecidos en abundancia. En este episodio, profundizaremos en el ascenso y la caída del reinado de Salomón. Desde su selección divina como rey hasta las decisiones que llevaron a su trágico declive, exploraremos los momentos cruciales que dieron forma a su legado. Su viaje es un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán favorecidos seamos, nuestra fe puede verse desafiada cuando permitimos que las influencias mundanas eclipsen nuestra relación con Dios. Te animo a que nos acompañes mientras descubrimos la sabiduría, las pruebas y las consecuencias que se encuentran en la vida del rey Salomón. Juntos, reflexionaremos sobre cómo estas lecciones resuenan en nuestros propios viajes espirituales de hoy. Pero antes de sumergirnos en el tema, asegúrate de suscribirte a Historias de la Biblia. Al hacerlo, te mantendrás conectado y actualizado con todos nuestros episodios futuros mientras continuamos explorando las increíbles narrativas dentro de la Biblia. Si encuentras valor en la discusión de hoy, dale un me gusta al vídeo, comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios y difunde este mensaje compartiéndolo con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a extender estas lecciones transformadoras a aún más personas, y nos encantaría saber cómo la historia del rey Salomón te ha inspirado o desafiado en tu propio camino de fe. El rey Salomón, hijo de David y Betsabé, se destaca como una de las figuras más influyentes de la historia bíblica. Famoso por su sabiduría incomparable, su vasta riqueza y su papel central en la construcción del Templo de Jerusalén, el camino de Salomón hacia el trono no fue nada fácil, marcado por conflictos familiares y desafíos políticos. Después de la muerte del rey David, el hermano mayor de Salomón, Adonías, hizo un intento audaz de reclamar el trono para sí mismo. Con el apoyo de figuras clave, como Joab, excomandante militar de David, y el sacerdote Abiatar, Adonías incluso organizó su propia coronación. Sin embargo, gracias a las rápidas acciones del profeta Natán y la madre de Salomón, Betsabé, el elegido de Dios, Salomón, ascendió al trono. Este evento cumplió la profecía divina dada a David en una Crónicas 22, donde Dios declaró: «Has derramado mucha sangre y peleado muchas guerras, por eso no construirás una casa a mi nombre. Pero tu hijo, un hombre de paz, construirá el templo en mi nombre». Fiel a esta profecía, Salomón, cuyo nombre tiene su raíz en la palabra hebrea Salom, que significa paz, marcó el comienzo de un periodo de tranquilidad para Israel durante su reinado. Su gobierno duró aproximadamente 40 años, desde 971 a 931 a.C., una época caracterizada por la estabilidad y la prosperidad. Si bien hay pocos detalles sobre los primeros años de Salomón, la Biblia ofrece atisbos de la compleja dinámica familiar de su crianza. El rey David, con sus numerosas esposas, tuvo que lidiar con constantes luchas de poder entre sus hijos, cada uno compitiendo por la influencia y el control. El ascenso de Salomón al poder se produjo en medio de estos tensos conflictos familiares, en particular en los últimos años del reinado de David. Años antes, el medio hermano de Salomón, Absalón, también había intentado apoderarse del trono, un esfuerzo que terminó en fracaso. Cuando Adonías siguió los pasos de Absalón, parecía que la historia podría repetirse. Sin embargo, mediante la intervención divina y alianzas estratégicas, Salomón fue coronado rey, lo que marcó el comienzo de un reinado que cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel. El intento de Adonías de apoderarse del trono se topó con la rápida oposición de Betsabé, el profeta Natán y el sacerdote Sadoc.
Estas figuras clave le recordaron al rey David su solemne promesa de hacer de Salomón su sucesor, lo que impulsó a David a tomar medidas decisivas. Salomón, probablemente de unos 18 años, fue ungido rey, y Sadoc supervisó la ceremonia que marcaría el comienzo de una nueva era para Israel. En los primeros años de su reinado, Salomón se concentró en unificar el reino y fomentar la paz. Su extraordinaria sabiduría, que definiría su liderazgo, pronto se reveló a través de un pacto que hizo con Dios. Este momento crucial, registrado en un Reyes, tuvo lugar en Gabaón, donde Salomón ofreció una gran cantidad de sacrificios para honrar a Dios. Esa misma noche, en un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le ofreció todo lo que deseara. Con notable humildad, Salomón no pidió riquezas, poder ni una larga vida, sino sabiduría, la sabiduría para guiar a su pueblo con equidad y justicia. Su reconocimiento de la necesidad de la guía divina reflejó su profundo sentido de responsabilidad y compromiso con la integridad. Dios se sintió muy complacido con la solicitud desinteresada de Salomón, y le concedió no solo una sabiduría incomparable, sino también una inmensa riqueza y honor sin medida. Uno de los ejemplos más famosos de la sabiduría de Salomón se encuentra en la historia de dos mujeres que llevaron su disputa ante él, cada una afirmando ser la madre del mismo hijo. Este conocido relato, registrado en un Reyes 3, demuestra la gran capacidad de Salomón para administrar justicia con perspicacia y discernimiento. En ese momento crítico, Salomón se enfrentó a una decisión aparentemente imposible. En lugar de emitir un juicio inmediato, propuso una solución impactante: dividir al niño en dos, dándole a cada mujer la mitad. El amor de la verdadera madre por su hijo se reveló instantáneamente cuando suplicó por la vida del bebé, incluso sugiriendo que el niño fuera entregado a la otra mujer en lugar de hacerle daño. La otra mujer, en cambio, aceptó la solución propuesta, revelando que ella no era la madre del niño. Gracias a esta astuta prueba, Salomón pudo discernir la verdad y entregar el niño a la madre legítima, lo que consolidó aún más su reputación como rey de sabiduría y discernimiento incomparables. Valiéndose de su profunda sabiduría, Salomón discernió rápidamente quién era la verdadera madre, la mujer dispuesta a entregar a su hijo para salvar su vida, y ordenó que se le entregara el bebé. Este juicio icónico no solo mostró la perspicacia de Salomón, sino que también consolidó su reputación como gobernante justo y perspicaz. Más allá de su sabiduría, Salomón es quizás más conocido por sus notables logros, en particular la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto monumental se convirtió no solo en el centro espiritual de Israel, sino también en un símbolo duradero de la presencia de Dios entre su pueblo. El templo era un testimonio tanto de la riqueza del reino como de la destreza administrativa de Salomón, y representaba la prosperidad que floreció bajo su gobierno. Aunque el sueño de construir un templo para Dios había sido concebido primero por el rey David, fue Salomón quien cumplió esta gran visión. Los relatos bíblicos describen el inmenso cuidado y dedicación que se puso en el proyecto, desde la elección de los materiales preciosos hasta la artesanía involucrada. Se importó madera de cedro del Líbano y el templo fue adornado suntuosamente con oro puro, lo que refleja la profunda devoción de Salomón por crear un espacio sagrado digno de honrar a Dios. La importancia de la ubicación del templo en el monte Moría añadió un significado adicional a la estructura. Este era el mismo lugar donde Abraham había demostrado su fe en Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac. La elección de este terreno sagrado subrayó el papel del templo en la continuidad de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón se convirtió en el corazón espiritual y cultural de Israel, uniendo a la nación en la adoración y sirviendo como símbolo de la bendición divina. Su grandeza y belleza no solo reflejaban la gloria del reino, sino que también encarnaban la presencia duradera de Dios entre los israelitas, recordándoles su relación única con el Todopoderoso. Además de su sabiduría y logros monumentales, Salomón se centró intensamente en construir alianzas internacionales, expandir el comercio y fortalecer las relaciones diplomáticas. Uno de los ejemplos más famosos de este alcance diplomático es la visita de la reina de Saba, como se registra en un Reyes y 2 Crónicas.
Intrigada por la reconocida sabiduría de Salomón, la reina viajó a Jerusalén con una lujosa caravana llena de especias, oro y piedras preciosas, ansiosa por ponerlo a prueba con una serie de preguntas difíciles. La capacidad de Salomón para responder a todas las preguntas con facilidad dejó a la reina profundamente impresionada, afirmando su reputación como uno de los líderes más perspicaces de su tiempo. Su visita no solo destacó la importancia de la diplomacia, sino que también mostró el papel estratégico de Salomón en la elevación del estatus de Israel en el escenario internacional. Más allá de la reina de Saba, Salomón forjó alianzas con naciones poderosas como Egipto y Fenicia, asegurando la paz mediante matrimonios con princesas extranjeras, una práctica común en la antigüedad para consolidar los lazos diplomáticos. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y sus vastos logros, el reinado de Salomón no estuvo exento de fallas significativas. Una de las más notables fue su desobediencia a las leyes de Dios sobre los matrimonios extranjeros. En clara violación de las instrucciones divinas, Salomón tomó muchas esposas extranjeras, entre ellas la hija del faraón y princesas de naciones vecinas, como se relata en un Reyes 11. Si bien estos matrimonios pueden haber fortalecido las alianzas políticas, también introdujeron costumbres y prácticas religiosas extranjeras en Israel, lo que tuvo consecuencias preocupantes. La influencia de las esposas extranjeras de Salomón lo llevó gradualmente a desviarse del culto exclusivo al Dios de Israel. Estas mujeres trajeron consigo sus propias tradiciones religiosas, y con el tiempo, Salomón comenzó a tolerar e incluso a participar en el culto a ídolos extranjeros. Su deriva espiritual culminó en la construcción de templos y altares para estas deidades extranjeras, un acto que contradecía descaradamente los mandamientos de Dios. La apostasía de Salomón se detalla claramente en un Reyes 11 y 12, donde se revela que no solo permitió el culto a los ídolos, sino que también lo facilitó activamente al construir lugares de culto para los dioses de sus esposas. Esto marcó un trágico punto de inflexión en su reinado, ya que el rey que una vez fue fiel y que había sido bendecido con sabiduría divina gradualmente cayó en decadencia espiritual. El fracaso de Salomón en permanecer fiel al pacto de Dios tuvo repercusiones duraderas, preparando el escenario para la futura agitación y división de Israel. Su vida sirve como un recordatorio aleccionador de que incluso los líderes más dotados y favorecidos son vulnerables a las consecuencias de la desobediencia y el compromiso espiritual. A lo largo de su reinado, Salomón participó en diversas gestiones diplomáticas, entre ellas, la visita de la reina de Saba. También estableció alianzas matrimoniales con princesas de naciones vecinas, como Egipto y Fenicia. Este enfoque fue una medida estratégica para asegurar la paz y fortalecer las relaciones diplomáticas entre reinos, una práctica común en el mundo antiguo. A pesar de su reconocida sabiduría y la grandeza de sus logros, Salomón no estuvo exento de defectos importantes. Uno de sus errores más críticos fue su desobediencia a las instrucciones divinas sobre el matrimonio. Según un Reyes 11, Salomón se casó con numerosas mujeres extranjeras, incluida la hija del faraón. Estos matrimonios introdujeron prácticas religiosas extranjeras en Israel, ya que muchas de las esposas de Salomón adoraban a otros dioses. A medida que Salomón permitió e incluso participó en la adoración de ídolos, su compromiso con el Dios de Israel comenzó a menguar. Esta disminución gradual de la fe lo llevó a construir templos y altares para las deidades de sus esposas, desafiando directamente los mandamientos de Dios. El reinado de Salomón se convirtió así en una compleja mezcla de gloria y caída, que reveló los desafíos y contradicciones de su liderazgo. Su aceptación de dioses y prácticas extranjeras incitó la ira divina, lo que llevó al surgimiento de adversarios, entre ellos Jeroboam, un funcionario en el que se había confiado en el pueblo, que se rebeló y dirigió a las tribus del norte contra el gobierno de Salomón. La muerte de Salomón, a los 80 años aproximadamente, marcó el final de una era importante en la historia de Israel. Después de un reinado de 40 años, dejó un legado notable, que incluye el majestuoso templo de Jerusalén y un periodo de paz y prosperidad. La Biblia no especifica la causa exacta de su muerte, pero se señala en un Reyes 11, 41-43 que sus hechos y sabiduría están registrados en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Salomón fue enterrado en la ciudad de David, y su hijo Roboam lo sucedió como rey.
Salomón fue el último monarca que gobernó un Israel unificado. Después de su muerte, Roboam ascendió al trono. Sin embargo, su reinado fue inmediatamente cuestionado, ya que 10 de las 12 tribus de Israel lo rechazaron como su líder. Este rechazo llevó a la división del reino que alguna vez estuvo unido. Jeroboam tomó el control del reino del norte de Israel, mientras que Roboam continuó gobernando el reino más pequeño del sur de Judá. Esta división marcó un cambio fundamental en la historia de Israel, ya que los dos reinos permanecieron separados a partir de ese momento. En cuanto a la muerte de Salomón, la Biblia proporciona detalles específicos, particularmente en el primer libro de los Reyes, indicando que falleció por causas naturales después de un reinado de 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. El segundo libro de las Crónicas relata además que Salomón fue sucedido por su hijo Roboam, según los registros del profeta Natán. Sin embargo, Roboam enfrentó desafíos significativos, no logró obtener un apoyo generalizado y fue rechazado por una parte sustancial de los ciudadanos del reino, a diferencia de su padre y su abuelo. La vida de Salomón, desde su ascenso al poder hasta sus últimos días, está narrada en varios textos, entre ellos la historia del profeta Natán, la profecía de Ahías de Silo y las visiones del profeta Iddo. Estos relatos también incluyen la historia de Jeroboam, hijo de Nabat. El reinado de Salomón duró 40 años en Jerusalén como rey de todo Israel. A su muerte, fue enterrado en la ciudad de David, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Gracias por acompañarnos hoy mientras exploramos la extraordinaria y a la vez aleccionadora historia de los últimos días del rey Salomón. Su historia sirve como una lección profunda sobre la necesidad de permanecer fieles a Dios, independientemente de cuán bendecidos o sabios podamos ser. El ascenso de Salomón a la grandeza, seguido de su declive gradual debido a las malas decisiones y la influencia de ídolos extranjeros, nos recuerda la importancia de priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo lo demás. Esperamos que este episodio lo haya inspirado a reflexionar sobre los desafíos y las tentaciones que todos enfrentamos y cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe, tal como lo guió la sabiduría temprana de Salomón. Si la discusión de hoy le resultó esclarecedora, suscríbase a Historias de la Biblia para obtener enseñanzas y perspectivas bíblicas más profundas. Nuestra pasión es brindar contenido que fortalezca su viaje espiritual y profundice su comprensión de las Escrituras. No olvide darle me gusta al vídeo, compartir sus pensamientos o momentos favoritos de la historia de Salomón en los comentarios y compartir este episodio con su grupo de la iglesia, su familia y sus amigos. Difundamos estas poderosas historias y lecciones por todas partes. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros y esperamos verte en el próximo episodio.